dibuje la región delimitada por x más, y al cuadrado igual a 6, y x más y es igual a 0. Parte A, para mayor comodidad, si vuelves a integrar esta parte volviendo a x o y, B determina los límites de la integración, C encuentra el área de la región delimitada por las dos funciones. A continuación tenemos las dos fórmulas posibles para determinar el área delimitada por dos funciones, a la izquierda con respecto a x, a la derecha con respecto a y. Observe que al integrar con respecto a x, debemos tener funciones de x, cuando hay que tener la función superior menos la función inferior. Al integrar con respecto a y, tenemos que tener la función derecha menos la función izquierda como funciones de y. Veamos la gráfica de las dos funciones usando Desmos. La curva roja es x más y al cuadrado igual a 6, la línea azul es x más y igual a 0. Analicemos primero el gráfico desde la parte superior de la parte inferior de forma más vertical. Observa que si x es igual a menos 3 y x es igual a positivo 2, es mejor colocar el área por encima por la curva roja y por debajo por la línea azul. Sin embargo, desde x igual a 2 hasta x igual a 6, el área está delimitada por encima, y por debajo por la misma curva y, por lo tanto, será más difícil integrarla con respecto a x. Pero si analizamos el área acotada de derecha a izquierda horizontalmente, observe que el área siempre es mejor a la derecha junto a la curva roja, y a la izquierda junto a la línea azul. Esto indica que será más fácil de integrar con respecto a y, en lugar de con respecto a x. Observe que si dibujamos un rectángulo representativo del área acotada, digamos aquí, el grosor del rectángulo es un cambio en I delta y, por eso integramos con respecto a y. Y ahora analizamos los puntos de intersección porque estamos integrando con respecto a y. La integración de los límites será desde y igual a menos 2 hasta y igual a positivo 3. Si no tuviéramos la gráfica para determinar la integración de límites, tendríamos que resolver las ecuaciones como un sistema y resolver para y. Y sigamos adelante y mostremos esto. Para resolver el sistema de y, usemos el método de eliminación restando la segunda ecuación de la primera ecuación. Si hacemos esto, tenemos x menos x que es 0, y tenemos y al cuadrado menos, y igual a la derecha 6 menos 0 que es 6. Podemos resolver esta ecuación factorizando, primero restemos 6 en ambos lados. Y luego resuelve factorizando. Los factores de y al cuadrado son y. Los factores de menos 6 al sumar menos 1 son menos 3 y positivo 2. Tenemos y igual a positivo 3 hoy es igual a menos 2, que son los límites de integración con respecto a y. Como estamos integrando con respecto a y, el último paso es escribir las dos ecuaciones como funciones de y. Para hacer esto, resolvemos x. Así que en la primera ecuación para x, tenemos x igual a 6 menos y al cuadrado, lo que indica que la función de la derecha es f de y igual a 6 menos y al cuadrado. Luego, resolviendo x más y es igual a 0 para x, restamos y en ambos lados, lo que nos da g de igual a menos y, que es la función de y a la izquierda, que indica el área delimitada por las dos funciones es igual a la integral de menos 2 a 3 de f de y, que es la cantidad 6 menos y al cuadrado menos g de y, que es negativo y, d. Volviendo a nuestra pregunta, para la parte A, por conveniencia, nos integramos con respecto a y la integración de límites para encontrar el área delimitada con respecto a y serán los valores de y, lo que indica que el límite inferior es y es igual a menos 2. El límite superior es y igual a 3 positivo. Y de nuevo, ya configuramos la integral en la diapositiva anterior. El área es igual a la integral desde igual a negativo 2 a y igual a 3 de la función de la derecha es una función de y, que es f de y es igual a la cantidad 6 menos, y al cuadrado menos la función de y de la izquierda, que es g de igual a menos y d. Simplifiquemos la función integrando. Tenemos 6 menos y al cuadrado más, y o menos y al cuadrado más y más 6d. Ahora, encontramos el antidoblador con respecto a y,
que es menos y al cubo dividido por 3 o menos 1 3 y al cubo más y al cuadrado. Dividido por 2 o 1 2 y al cuadrado más 6 y. Y ahora calculamos la gran f de 3 menos la gran f de menos 2. Cuando y es 3, tenemos menos 1 3 veces el cubo de 3 más 1 2 veces el cuadrado de 3 más 6 veces 3 menos. Cuando y es menos 2. Tenemos menos 1 3 veces el cubo de menos 2 más 1 2 veces el cuadrado menos 2. Más 6 veces menos 2. Simplificando, tenemos la cantidad menos 9 más 9 mitades más 18 menos el. Cantidad 8 3 más 2 más menos 12. Simplificando por última vez, el valor exacto fue 1256, que es aproximadamente 20.833. Recuerda que se trata de un área y, por lo tanto, las unidades serían unidades cuadradas, lo que a su vez es el área delimitada por las dos funciones de esta área. Espero. Tú encontraste